Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Conduce en este momento su servidor Eduardo Matos Moctezuma. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Enrique Vela, editor de la revista Arqueología Mexicana. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema Revista Arqueología Mexicana. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues vamos a comenzar realmente con una revista que cumple ya en este año 25 años de haber salido a la luz pública. Yo creo que esto ya en sí representa algo insólito, ¿no? Una revista con una duración de tantos años, ¿no? Un cuarto de siglo. Y todo esto, lo sabemos, se debe mucho al impulso que ha dado la directora Nieves Autrey y también Sergio Autrey, que ha apoyado de manera definitiva a la editorial Raíces, de la que depende esta revista, ¿no? Y pues sin más preámbulos, pues yo creo que la revista es conocida no solo a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Por su calidad, por su presencia, por lo que su contenido, por lo que representa para la arqueología mexicana principalmente, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte como una, introducción al tema. ¿Cómo tú recuerdas cómo fue que surgió la idea por parte del INA y de Editorial Raíces para que diera comienzo allá por 1993 el número 1 dedicado a Teotihuacán, por cierto? ¿Qué fue lo que conformó? ¿Quién fue el grupo inicial en donde estuvieron algunos colegas arqueólogos presentes, ¿no? En el grupo inicial que dio comienzo a la revista misma, ¿no? ¿Qué nos platicas de todo esto? Pues mira, hay muchas versiones que confluyen todas en el surgimiento de la revista, ¿no? Hay una como historia de familia, que es que a Tere Franco le llega la idea de hacer la revista y busca a Mari Nieves Noriega de Autrey, que había sido su alumna en la Ibero, y como sabe que tiene la editorial, una editorial que estaba dirigiendo Sergio, busca a Mari Nieves a ver si le interesa entrar, y le contesta a Sergio el teléfono, y ya no pasa de ahí. Sergio le dice, sí, claro, vamos a hacer la revista, y entonces se hace el convenio, porque la revista sí la hace Raíces, pero es con el INA desde siempre. O sea, es una colaboración muy estrecha. Digamos que la revista es del INA también, ¿no? Desde el comienzo, ¿verdad? Desde el mismísimo comienzo. Esa es por la parte que toca el contacto del INA con Raíces. Estamos con Jaime Bali. Sí. Varios de los que hacemos la revista en un principio, y creo que el único que sobrevive de ese grupo soy yo. No sé, creo que no he encontrado algo mejor. Pero, y entonces, porque Guadalupe Mastache, sí, y el profe Joaquín García Bárcena, andaban ellos con la idea, que era una idea que tenían todos ustedes, sí, de hacer una revista que hiciera llegar los trabajos a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Yo creo que la arqueología había venido como madurando. Los principios de los 90, pues ya han pasado esas épocas agitadas de los 70s y los 80s. Sí. Toda la transformación que sufrió la arqueología en esos tiempos, que todo ya has de haber tratado aquí. Y como que empieza a ver la tendencia a que tiene que divulgarse más de lo que se divulga, ¿no? Porque la situación ya es distinta. Claro. Ya se reconoce que hay un público que requiere esa información, y que esa información es importante que la reciba la mayor cantidad de gente posible. Entonces, a Guadalupe y el profe Joaquín hacen un domi que la verdad que le sale medio no muy feliz. No muy bien hecho. Y van a dar con nosotros, que estábamos en publicaciones del INA, Jaime Bali,
Alberto Sánchez, David Arrevillaga, Daniel Díaz, la gente que hacíamos entonces las mini guías y los libros de Lina. Y nos dicen, pues hagan un domi para una revista. Y entonces empezamos a hacer el domi para la revista número 1. El contenido ya lo tenía Guadalupe, que era Teotihuacán. Básicamente era Teotihuacán y una cosa que ella quería, un artículo que en su momento fue muy exitoso, muy útil, sobre un resumen del México antiguo, que se publicó en 2 partes, en el número 1 y el 2. Y bueno, nosotros hacemos el domi, es lo que le muestra a Tere, a Mari y a Sergio. Y bueno, la revista, pues, haz de cuenta que era febrero, estábamos haciendo el domi. En marzo estaba impresa. Ándale. O sea, yo creo que es una de las grandes contribuciones de que sea una empresa privada con el INA, la rapidez. Digo, sí. Estuvimos nosotros, pues yo estuve 4 o 5 años en publicaciones del INA con Jaime, y todo era para ahorita, pero podría ser para más al ratito, ¿no? Sí, ¿no? Luego algún número de alguna revista, que no voy a decir cuál, ya la encontrarán, de repente le pusimos del número 3 al 6, porque se nos había pasado el tiempo, ¿no? Entonces, ya era 1, 2 y del 3 al 6. Y esto tenía que salir. Claro. Y así salió el primer número en marzo del 93. Yo lo recuerdo también porque precisamente Bali me entrevistó, claro, para ese número. Entonces sale una entrevista en la que yo doy, digamos, en cierta forma, los detalles de sobre Teotihuacán, ¿no? De lo que se estaba haciendo allí, en fin. Y pensé siempre algo que tú has dicho, que ya era una necesidad que hubiera un medio de difusión, pero que tuviera varios aspectos. Por un lado, un contenido muy rico hecho por los especialistas. Segundo, que fuera muy bien ilustrado. La arqueología requiere, quizá, al igual que posiblemente otras disciplinas, ¿verdad?, pero necesita el material gráfico. Y yo creo que en arqueología mexicana se ha logrado realmente, digamos, unir todos estos aspectos para dar una información muy rica, muy variada, escrita por especialistas, que eso es muy importante, y con ese apoyo técnico, digamos, que los mismos editores, y tú ahora como editor, pues que tienes bajo tu responsabilidad, y que yo creo que ha sido felizmente lograda, ¿no? Bueno, como tú sabes, uno de mis intereses en la arqueología es el de la historia de la arqueología. Entonces tú mencionabas algo interesante, el momento en que surge arqueología después de aquellos años 60, 70, a veces un tanto convulsos. Y en aquella época el INA editaba el boletín del INA y también los anales. Los anales que tenían una tradición desde que se funda el Museo Nacional allá por 1877. Sí. Y entonces venían saliendo paralelamente, ¿verdad? Pero el boletín era el medio de difusión inmediato. Era, ahí escribí yo una de mis primeras notas, ¿verdad? Y muchos arqueólogos, muchos ¿Qué primera nota era esa? Bueno, allí pude sacar precisamente sobre piezas de Jerécuaro que se habían decomisado, ¿verdad? Entonces escribí una nota, el juego de pelota de San Isidro en Malpaso, claro. En fin, sí. Varias de este tipo, eran notas pequeñas, cortas, con un par de ilustraciones, en fin. Y abarcaba, claro, el aspecto colonial, también había notas escritas por especialistas coloniales y demás. El boletín, pero era más casero, diríamos. ¿Sí? No se había roto la barrera de llegar al gran público. Sí. Y Arqueología Mexicana rompe con todo eso y logra romper esa barrera y llegar al gran público. Que yo creo que tiene que ver con ese romper la barrera de llegar al gran público, que quienes la estaban impulsando dentro del grupo de arqueólogos es que estaban haciendo también la otra revista. Entonces, la revista que nosotros decimos, la revista amarilla, la científica, que es arqueología simplemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está lleno de notas, los artículos tienen exactamente la extensión que desea el autor que tengan, se ponen las ilustraciones que el autor quiere que se pongan, como quiere que se pongan.
Y eso, bueno, pues está dirigido es un diálogo entre colegas, ¿no? Sí. Pero eso les permitió ver que la revista de difusión tendría que tener otras características, claro, ¿no? Que era, como bien lo dices, muy ilustrado. O sea, lo que buscábamos desde el principio y lo seguimos buscando, y no sé si lo hemos logrado o lo lograremos algún día, es que de repente puedas ver la revista nada más. Uh-huh. O sea, que no necesites leerla para darte cuenta cabal del contenido y además quedarte con cierta información, ¿no? Claro. Porque también yo creo que el gran valor que tiene la revista es que la hacen los especialistas. O sea, que lo que dice ahí es porque el autor lo investigó, uh-huh, y son sus resultados de investigación, ¿no? Nos toca a nosotros. Y es su responsabilidad. Que eso me gusta ahorita que lo dices, ¿no? Que desde el número 1 hasta el número que va a salir se siguen peleando. Sí. Y eso es muy bueno. Eso quiere decir que la revista llama la atención y que se le da seriedad, como para que cuando alguien pone una opinión con la que no estás de acuerdo, le contestes por escrito, ¿no? Luego no te hacen caso. Sí, pero ahorita viene otro pleito alrededor de Cuicuilco, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tener conciencia de cómo era exactamente una revista científica y estarla haciendo, uh-huh, es lo que influye para que uh-huh, se permita, porque el INA permite, que la Editorial Raíces haga una revista plenamente de divulgación, muy sustentada. Sí. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros? Pues que tenemos los escritos de los arqueólogos, así como pues con el que hemos evolucionado todos juntos, nosotros como editores y todos ustedes como arqueólogos, de hacer una revista cada vez más amable, ¿no? Sí. Porque sí, uno lee los primeros números y de repente dice, bueno, nos pasaron el informe, ¿no? Sí. Fíjate que sí me gustaría recordar, sobre todo a los 25 años, aquel grupo de arqueólogos que en cierta forma, tú mencionaste a dos de ellos, a Guadalupe Mastache, al gran Joaquín García Bárcenas, que por cierto revisaba la revista de pe a pa, ¿verdad? Siempre, hasta un par de semanas antes de que muriera. Sí. Cada mes iba con nosotros, se sí, sentaba con sus cigarros, sí, fumaba, y leía toda la revista y encontraba cosas que nosotros ni idea teníamos. Sí, claro. No sabes la cantidad de cosas que le aprendimos. Sí, era un auténtico sabio. Sí, no. Sí. Y también hay que recordar ahí al grupo de Alejandro Martínez. Que ellos integran. Enrique Nalda. Y Enrique con Alejandro, con Joaquín y con Guadalupe son el primer comité científico. Exacto. Que tenemos. El apoyo de Enrique es fundamental. Sí. Es fundamental porque Enrique es en ese momento el secretario técnico. Sí. Sí. Y bueno, además Enrique, que fue mi maestro principal en la ENA, también tenía mucha claridad de cómo tenía esa preocupación también de hacer llegar los resultados de la investigación a la gente, ¿no? Sí. Y Alejandro se sabía toda la arqueología, sí, ¿no? y era, aparte de un gran tipo, también muy preocupado, muy de ellos cuatro, yo noté como de ustedes, yo no hemos encontrado más que generosidad, ¿no? Sí. Sí, fíjate que ellos, bueno, ahí se unía, como se ha comentado aquí, varias cosas en estos, diríamos, fundadores. Inteligencia, por un lado. Joaquín García Bárcenas y Enrique Nalda eran personas muy, muy inteligentes y dentro del campo mismo de la arqueología. Igual que Guadalupe Mastache, que por cierto trabajó conmigo muy jovencita. Ella era en Tula y de ahí ya arrancó ella sola. Y Alejandro, que Alejandro pues tenía una experiencia de Mesoamérica en general, sí, muy amplia. Sí, sí. Entonces imagínate ese núcleo inicial, ¿verdad? Con el impulso de la dirección del INA, de la subdirección técnica a cargo de Enrique Nalda y de una empresa, ¿verdad?, que se dedicaba a publicar, que sabía su asunto, pues da un resultado magnífico, ¿no? Sí. Y de ahí para acá, a ver, ahora después de 25 años, ¿cuántos números tenemos? Porque ha ido, digamos, creciendo de una manera impresionante. Si mal no recuerdo, tenemos ya 3 tipos de ediciones, 4, me refiero, la tradicional arqueología mexicana, ¿no? Luego, cuando empezaron a salir los números especiales, ¿no? Luego hay uno de códices,
Bueno, es que esos forman parte de los especiales. Forman parte de los, de los códices. Y luego también todo lo de historia, ¿verdad? Tenemos una revista prima que es Relatos e Historia. Eso, uh-huh. Sí. Que está por cumplir 10 años también. Es de corte distinto. Uh-huh. Abarca más bien la historia. Sí. Tiene mucho de revolución, de independencia, la historia de México. Sí. Ellos sí tienen divulgadores, o sea que de repente los que escriben no son propiamente historiadores, aunque hay muchos historiadores de profesión. Es un poco distinta, tiene su buen impacto, su buen distribución y todo. ¿Público? Cuando quieren hacerme enojar dicen que vende más que arqueología. No lo creo, no sé. Habría que pedir las pruebas, ¿no? Pero ahora que decías cuántos números tenemos 152 ya editados, estamos haciendo ya el número 153 de regulares, porque la revista es bimestral. Sí. Entonces llevamos 152 números. Con el 150 salió en abril, si no me equivoco. Sí. Que hay que comentar que la revista salió en marzo de 1993. Sí. Y cumplió 25 años en abril de 2018 porque hubo ahí un problema con alguna edición en algún momento y hubo que correr un mes la salida. Entonces tiene ese desfase, ¿no? Sí. Y de especiales que al principio eran realmente especiales, o sea, se hacían cada que se podía o que se necesitaba o que se nos ocurría. Llevamos 81 especiales ya. Sí. Bueno, el 81 no ha salido, pero saldrá pronto, que por cierto es el que que estamos dedicando a tu trabajo de los ejes de la vida y la muerte. Pero de unos años para acá vimos que no solo porque convenía en términos de venta, de distribución y todo, sino porque la gente lo esperaba. Lo hacemos en el mes intermedio entre la bimestral, o sea que salimos cada mes prácticamente. Sí. Ya tiene unos 8 años que estamos así. Un mes sale el regular y un mes el especial, ¿no? Sí. Y sí hemos hecho otras publicaciones, hemos hecho guías. Tratamos de hacer guías de Teotihuacán, de Chichén Itzá y así. Ahí no hemos sido tan exitosos todavía, no sé, habría que ver cómo podemos caminar por ahí. Y estamos empezando a hacer antologías, hicimos la de Leonardo. La de Leonardo López Luján. Y vendrá también la tuya. Arqueología de la arqueología. Sí, exacto. Y que presentamos, recuerdo, también en varias ferias de libros. Sí, estuvieron en Guadalajara, la presentamos aquí en el Templo Mayor. Y todo. Sí, y bueno, yo creo que todo eso ha ayudado a una difusión enorme, porque aquí entraríamos bueno, antes quiero decir algo que a cada rato digo y yo creo que es verdad. Mira, yo he contribuido en varias revistas de arqueología a nivel internacional. Arqueología Viva de Italia, Arqueología de España, en fin, varias. Ninguna, te lo puedo asegurar, tiene la calidad, el contenido que tiene Arqueología Mexicana. Es sorprendente realmente cómo esas revistas, algunas ya de gran tradición en el mundo de la arqueología, etcétera, etcétera, no llegan, tienen contenidos interesantísimos, claro. Obviamente, tienen muy buenos diagramadores, en fin, pero a mi juicio no le llegan a Arqueología Mexicana. Arqueología Mexicana que además al paso del tiempo, y ahí sí también quisiera preguntarte, al paso del tiempo ha ido incluyendo, digamos, diversos apartados internos. Me refiero, por ejemplo, a uno, digamos, relativamente reciente, pero que es de un interés increíble, que es el de Nogués, dedicado a los códices, ¿no? Donde nos da una reseña, un breve panorama histórico, etcétera, ¿no? Entonces está ese. Actualmente María Castañeda escribe sobre el linaje, sobre todo mexica. Me da impresión que en algún próximo número me va a entrevistar para que salga Moctezuma III, ¿no? Porque la intención de esa sección, ya nos echamos todos los tlatoanis, pero la intención original, que sigue siendo, es la Casa Real Mexica después de la conquista.
pero ella nos preguntó y nos dijo, bueno, y hablamos de los anteriores, empezamos con la conquista, le dijimos, no, pues si puedes hablar de los anteriores, mejor, ¿no? Para seguirnos. Entonces, más bien, todavía faltan todos los caciques. Sí, posterior. Y seguramente van a llegar a los ancestros. Otro aspecto que yo creo de la mayor importancia... ¿Ibas a decir algo? Para que terminaras con las secciones. Ay, sí, perdón, sí. A ver, dinos. No, tú estás... no, bueno, también yo metí mi cuchara y propuse esta de mentiras y verdades en la arqueología mexicana. Entonces, por lo general es el colofón de la revista, siempre van las páginas 86 y 87, ya me las sé, ahí va, son 2 páginas. Yo me he, impuesto. Que es un lugar privilegiado en las revistas, ¿eh? Sí, claro. No me digas. Sí, porque uno abre la revista así. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. O sea, tienes lugar de honor. Pues... No, entonces me retracto. Sí. Oye, pero sí, ahí lo que trato es algunos temas curiosos o temas que se prestan a discusión o que ya desde que estábamos en la primaria nos decían tal cosa, ¿no? Que Zacual tiene ojos azules. Pues no los tiene. El águila realmente la vieron los mexicas parada sobre un nopal, fue traidora a la Malinche. Pues no, entonces, o sea, como que ahí trato de dirimir un poco estas cosas, ¿verdad? Inclusive he hablado allí del astronauta de Palenque, ¿verdad? Sí. Esta tontería que mucha gente dice, ¿no? De que la lápida de la tumba de Palenque, que el astronauta, ¿no? Es Pacal ahí representado, ¿no? El gobernante palencano, ¿no? En fin, y recordaba esta sección de Nogués, porque creo que es un gran apoyo, claro. Porque a la gente le atrae mucho el aspecto de códice, y qué bueno que me corregiste de que, como a mí me gusta mucho este aspecto de los códices, yo los tengo aparte, entonces por eso en mi mente dije, es otra publicación. No, efectivamente, son los números especiales, y allí se han publicado por diferentes autores, ¿verdad?, la interpretación de estos códices. Lo que es importante aquí es que salen al público, y ya eso es a lo que yo quería entrar, salen al público y escrito por un especialista, analizado por un especialista, muy bien ilustrados, ¿verdad? Pero, ¿y cuánto cuestan? 60 pesos. 60 pesos. Ya 80. Bueno, 80 pero pesos. Si uno ve el precio de los otros facsímiles, es una diferencia bastante. Y además, está mal que lo diga, pero con frecuencia ya la interpretación, la explicación que se hace en arqueología es mejor que la de los facsímiles, sí, que tiene, por ejemplo, el Fondo de Cultura, ¿no? Porque está más actualizada, nada más así, ¿no? Está más acorde al conocimiento. Hemos sacado la tira de la peregrinación, un éxito. Sí. El doctor Miguel León Portilla le llama el Tonalamas de los Postecas, sí, fue el primero. La matrícula de tributos. Manuel Germán hizo las dos partes del Códice Nuttall y el Becker. Eric Velázquez, sí, hizo el Códice Dresde, que ha sido también así, ha tenido mucho impacto sí. Y vendrá la historia tolteca chichimeca, esa le tenemos muchas ganas. Fíjate que esa va a ser una edición especial porque como ya ves que es grandísima, y luego yo les decía a los del seminario que dirige Paco González Hermosillo, pues quitamos las páginas que están en blanco, que traen, sí, no, me gané una serie de y hay que dejarlas porque todo el códice es importante, entonces va a ser una edición del doble de páginas que vamos a sacar. ¿Ese quién lo está preparando? ¿Hay alguien que o van a sacar el que se había hecho por Kirchhoff? Es un seminario en el que está Paco González Hermosillo, creo que están en Históricas o en el DEAS, no sé bien. Y sí, están muy basados en la paleografía, es la de Luis Reyes, que está, sí, en esta edición de... Sí. Creo que la sacó el Ciesas, ¿no? Ciesas, sí. Y por cierto que allí el coordinador era Paul Kirchhoff, estaba Luis Reyes como y la maestra Lina. Y Lino de Nahueles. Sí. Y entonces salió, que es en la que yo me baso, sí, cuando tengo que citar la historia tolteca chichimeca, es en la que me baso, ¿no? Es excelente esa edición. Ellos lo dicen que es excelente, sí, pero claro, ahorita ya hay, te digo, la parte náhuatl prácticamente quedará intocada,
pero la interpretación y todo eso ya es más moderna, digamos, ¿no? Y además, por ejemplo, es un códice que ya es imposible conseguir. Sí. En librerías de viejo me dicen que anda por los 10,000 pesos. Fácilmente. Entonces, acá por 80. Sí, no, hombre. No, y eso hay que poner énfasis, porque fíjate que sale igualmente ilustrada, con color, Sí. en fin, una cosa A veces puedo preciada. decir que hasta con mejor calidad en la reproducción de Claro. las láminas, porque ya las máquinas de impresión son mejores, Claro. tantos años después, ¿no? Y para no dejar pasar, Javier Nogués tiene la sección más longeva de Sí. la revista, ¿no? Y Sí. ya si me preguntas ahorita no te vas a saber decir cuántos. Claro. Pero deben ser 80, algo así de... Sí, fácilmente. De códices que ha explicado, ¿no? Sí. Que eso es un aporte que yo no encuentro en otro lado, ¿no? Sí, no, mira, yo creo que desde todas estas perspectivas que estamos platicando, realmente la revista ha venido a llenar plenamente, digamos, un campo que no solo se restringe a la arqueología, No. sino que, como lo estamos diciendo, entra allí los aspectos de análisis de códices, entran, inclusive se llega a prolongar a niveles de la colonia, ¿verdad?, etcétera, según el tema que se trate. Luego recuerdo que hubo una época en que estaba el número, pero interiormente había una sección que predominaba. Recuerdo que yo colaboré mucho en una que era precisamente de la historia de la arqueología. Sí, hicimos series. Sí, en donde invité a varias personas, a varios arqueólogos e historiadores también, a que hablaran sobre diferentes aspectos del desarrollo de la arqueología, y así sacamos, creo que fueron 7, 8 números. Sí, apareció en varios números seriado. Pues, exacto. Esa serie de historia de la arqueología que en ese momento, cuando la estábamos sacando, pues era el libro de Bernal, algunas cositas tuyas por ahí, pero no había un resumen. Sí, ese no. fue el primer resumen, estamos hablando de 2000, 2001. Yo por creo, ahí. más o menos. Sí. Entonces, también eso, pues, ¿no? Que de repente la revista empezó a ser capaz de detectar, gracias al trabajo del comité científico, capaz de detectar lo que faltaba de divulgar, Claro. ¿no? Y que había que ponerlo. Y, por ejemplo, la historia de la arqueología no la puedes poner en un artículo. Sí, no. Entonces, Imposible. Por eso hicimos la serie de Tiempo Mesoamericano. Exacto, que fue muy buena. Terminó convertida en especial, por ejemplo, Sí. ¿no? En material para las escuelas. Sí. Así. Y bueno, pero no todo ha sido... por ejemplo, tu sección de Mentiras y Verdades, yo creo que llega en un momento en que ya ha madurado la revista, que nosotros como editores estamos listos, pues, para darnos esa licencia, ¿no? Que es una necesidad, pero de algún modo es una licencia, ¿no? Y que el público además está listo para ver el tema y no brincar, ¿no? Porque te acuerdas que hicimos uno que se llamaba Usos y Abusos de la Arqueología. ¿Cómo no? Que a mí me divirtió muchísimo. Un número y especial. lo quiero mucho. Y luego hice uno de cine. ¿Cómo no? Muy bueno. Y son Sí. los menos vendidos. Sí, fíjate nada más. ¿No? Entonces, también. Yo creo que hay un complot contra ti y contra mí. Sí, como que mano negra. Entonces, bueno, llega un momento que vamos a hacer nuestra pausa y les recordamos que el tema de esta ocasión es Revista de Arqueología Mexicana, y para hablar sobre el mismo tenemos la presencia del arqueólogo Enrique Vela. Bueno, pues continuamos con esta entrevista al arqueólogo Enrique Vela, editor de la revista Arqueología Mexicana, y estamos dentro de la serie Somos Nuestra Memoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues para continuar, hay algo, Enrique, que por lo general el público desconoce totalmente, y es todos los prolegómenos, todos los pasos que se van dando para poder crear el número correspondiente, ¿no? Entonces, desde cómo se conforma el comité científico, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se eligen los temas, y qué pasa después de una vez elegido, se invita a quienes van a colaborar, en fin. ¿Cómo podríamos ver desde el momento en que se indica qué tema va a ser hasta el momento en que el público tiene la revista en su mano? Pues mira, ahorita dices el comité científico, ya hablamos ampliamente del comité científico fundador. Sí.
Pero luego ese comité científico de cuatro personas se fue ampliando. Ya estos 4 queridos arqueólogos eran personal del instituto, pero se fue ampliando, se invitó gente de la UNAM, por ejemplo. No quisiera decir los nombres porque se me van a olvidar y voy a sentir feo, pero sí me acuerdo de la maestra Beatriz de la Fuente, del profe Alfredo López Austin, del doctor Miguel León Portilla, que han sido parte del... Sí. En algún momento ya te integraste tú, el profesor Eduardo Matos, y el comité ahorita debe tener... pues son 12 personas, ¿no? Que incluye gente del INA, sí, de la UNAM, de la Universidad de las Américas, y si se me olvida de estéticas de la UNAM, e incluye arqueólogos e historiadores, que es muy importante. Sí. Decir eso, llevamos años peleando, pero no hemos podido concretarlo porque haya un etnólogo, porque desde siempre, explícita o implícitamente, hemos tenido la idea de que la arqueología no termina en 1521, claro, ¿no? Sino que se sigue para acá y que al final sí tiene alguna utilidad, es entendernos ahora, ¿no? Claro. Y que los grupos indígenas no solo merecen atención, sino que necesitan un lugar específico en la revista para entender el concepto global, ¿no? Entonces, el comité científico es esencial. Sí. Bien sabes que se reúne cada que se puede 2 o 3 veces al año, a veces una, ¿no? Y ustedes son los que nos dicen qué temas son los que convendría poner en la revista, porque son los que están al día de lo que se está haciendo, qué es lo que importa, qué investigación relevante hay en curso, qué discusión, y entonces nos sugieren los temas. A veces nosotros, la parte editorial, les proponemos temas porque la gente es muy insistente. Nosotros tenemos, pues de alguna manera que yo no me explico, tenemos buen contacto con nuestro público, ¿no? Normalmente nos están alimentando. Y a veces les proponemos temas que ya es tanta la insistencia que decimos, bueno, pues este tema está en la mesa, ¿no? ¿Cómo lo podríamos abordar? Y pues ustedes saben todo, ¿no? Sí. Nos sugieren los temas y nos sugieren los autores. Antes la revista era monográfica, si te acuerdas, ¿no? Sí. Y ahora ya es un dossier más acotado porque es necesario que todas las revistas sean diversas. Por eso tenemos artículos que no son del dossier. Esos venturosamente nos llegan solitos. O sea, los propios investigadores nos proponen, tengo este artículo, tengo este tema, y con eso es con lo que completamos la revista normalmente. Pero el dossier sale de las juntas del comité científico, ¿no? Me dices que te explique el proceso. Bueno, pues les mandamos invitación a los autores. Hay unos que ya nada más les decimos, como es el caso, este es el tema y ya sabes de qué tamaño y cuántas ilustraciones. A los demás tenemos que explicarles. Sí. Es tanta la extensión, tanta las ilustraciones. Sería bueno este tono, no uses notas. La bibliografía, por piedad, que no sea de más de 5 libros. Y de todos modos, todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Sí. Y te manda lo que sea. Pero eso es la vida del editor. O sea, si los autores que entregaran lo que se les pide, tal cual se les pide, pues no existiríamos, ¿no? Entonces, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ajustarlo a los parámetros, ver que sea legible. Esa es tal vez una de las claves de la revista, ¿no? Que el texto sea legible. Es muy difícil sin traicionar al autor, sin cambiarle el estilo. Es muy difícil. Sí. Pero bueno, el redactor lleva ahí también 20 y tantos años, entonces claro, ya más o menos lo ve conmigo, lo vemos con ustedes cuando es necesario, y quedan textos muy legibles. Sí. Que eso hay que decirlo, ¿eh? Sí. La revista la puede leer pues cualquiera. Cualquier persona. Ya que se entienda bien es otra cosa. Sí, ¿no? Fíjate que sí, bueno, yo que me ha tocado vivir en estos últimos años como miembro del comité científico, he podido ver, mira, es una labor en la que tú también participas como editor, muy enriquecedora, ¿no? Es decir, nos reunimos, se nos pide antes qué temas podemos aportar. A veces se nos dificulta, porque imagínate, en 152 números se ha cubierto
todos los temas que ha habido y por haber, y sin embargo siguen surgiendo nuevos. Sí. ¿no? Te voy a decir una cosa que dice cuenta con frecuencia Marinieves, ¿no? Que al principio le decían, bueno, estás haciendo una revista de arqueología, se te van a terminar los temas, ¿no? Y un día se dio cuenta de que no se iban a terminar nunca, ¿no? Por ejemplo, el número 1 fue de Teotihuacán. Sí. Por ahí, del número 80, hicimos otro número de Teotihuacán. Y si quieres, podemos preparar uno para el año que entra, ¿no? O sea, claro. nada más girando alrededor de un sitio. Entonces, sí. Yo creo que es inagotable, ¿no? Y es que la arqueología es dinámica, como todas las disciplinas. Y entonces, de repente se está trabajando un lugar, empiezan a salir cosas interesantísimas que vienen inclusive a cambiar a veces la historia misma del sitio arqueológico. Por ejemplo, hace no mucho hubo un número dedicado también a Tzompa, lo de en Oaxaca, ¿verdad? De Nelly Robles, que ella lo coordinó, y nos ponía al día de algo que, claro, los arqueólogos sabíamos que estaba ocurriendo, pero el gran público no. Entonces hay que pensar, ¿no? Hay que incluir un número de, en fin, y así por el estilo, ¿no? También hay una sección que es muy interesante y es el de noticias, ¿no? Ajá. En donde de repente se da a conocer aspectos muy interesantes que están ocurriendo en el mundo de la arqueología, ¿no? Que se premia a fulano de tal, que le dan el premio de Shanghái o no sé de dónde, y demás. Y entonces ahí se da conocimiento también al mundo académico y al público en general de que la arqueología está siendo reconocida en tal lugar o tal tema se vio o tal congreso se llevó a cabo en tal lugar. Que a ti y a mí que nos gusta tanto la historia de la arqueología, ahorita que hablabas del boletín de Lina, por ejemplo, sí. Es una maravilla acercarse a las noticias de esas revistas, ¿no? A la sección de noticias, porque más allá de lo que está en boga de investigación, te da idea de qué estaba sucediendo en la vida cotidiana. En ese momento. Pero fíjate que aunque mantenemos la sección y seguimos teniendo noticias pues que aparecen nada más en la revista, es una de las secciones que van en vías de extinción, como las cartas. La era digital, pues ya no nos llegan cartas del lector, más que los propios especialistas, los arqueólogos, cuando el contrario dice algo que no le gusta y las ponemos, pero cartas de lectores han ido desapareciendo, y las noticias, con todo esto que la noticia se publica un día y tiene una vida en las redes sociales y todo eso, cuando nos toca a nosotros, pues ya fue hace mucho, ya todo el mundo la conoce, ¿no? Entonces lo que buscamos ahora es a los arqueólogos jóvenes, decirle, pues dime de qué estás haciendo y te publico una nota pequeña. Así, ¿no? Pero antes que las noticias nos llegaban solas, ahora pues también ya va como de salida, pero eso me da pie para comentarte que también estamos transitando, no sé con qué tanta fortuna o no, hacia la era digital también nosotros, ¿no? Tenemos la página web, que ahí sí tratamos de estar al día. Nos apoyamos mucho en lo que produce Lina, eso para nosotros es fundamental. Y en las redes sociales, que tenemos una red social muy amplia, y entonces ahí ahí damos más bien las noticias, ¿no? Yo no soy de los que creen que el impreso va a desaparecer. O sea, tienen 15 años diciendo que va a desaparecer y aquí estamos, ¿no? Ya regresaron los discos de acetato. Sí. Pero sí creo que tenemos que empezar a poner atención en que es otro público, el público que viene saliendo, pues, ¿no? Los jóvenes, y que a lo mejor necesitan otro tipo de atención, pero lo que será importante ahí es mantener el concepto, ¿no? Claro. De dar información actualizada, veraz, hecha por los especialistas. Sí. Decías algo interesante, precisamente, estábamos hablando de cómo se iba conformando esta revista, cómo el comité escogía temas, cómo también algunos temas venían de fuera que les enviaban a ustedes, del público, de otros arqueólogos, en fin, ¿verdad? Si alguien quiere ver algún número de la revista ya pasado, inclusive agotados, hay muchos agotados, o mandar una idea o opinar sobre algún tema que leyó en la revista, ¿a dónde puede dirigirse? ¿Tú te acuerdas? Sí, tenemos un correo que es contacto@arqueologiamexicana.mx. Ahí nos mandan todo y ahí lo vemos. Y en la página web, que es arqueologiamexicana.mx,
ahí también hay una forma para contactarnos. Y en esa página está todo el índice de la revista, ¿no? Todo lo que hemos hecho con una clasificación. O sea, tú puedes entrar y decir qué ha publicado Teotihuacán Arqueología Mexicana y te salen todo el listado. No completo, o sea, no se puede leer. Es una página de referencia, digamos, ¿no? Sobre la revista. Pero son 200 y tantos números. Sí, claro. Entonces, y ahora que lo comentas, nosotros siempre insistimos mucho. Estuve un tiempo yendo al seminario del profesor López Austin, cuando hicimos el número de Cosmovisión, y le insistía mucho que invitara a sus alumnos, porque luego hay gentes brillantes ahí, muy buenas, cursos de posgrado, de que nos dieran materiales y se los publicábamos. Ahí hay algún fenómeno raro, porque si tiene 80 alumnos, Alfredo, recibimos 3 artículos. Entonces algo pasa con, no sé, que tendremos, que nos toca resolver a nosotros, no al abanico de colaboradores posibles que tenemos, ¿no? Pero Arqueología Mexicana está abierta a los arqueólogos jóvenes, ¿no? Que están, ¿por qué? Porque es una manera también de consolidar la disciplina, pues. Claro. En la medida que publicas, que se te indica cuáles son los parámetros adecuados para publicar, pues estamos alimentándonos todos, ¿no? Sí. Porque yo luego veo que se publican en otros lados y veo los errores que evitamos en arqueología. Sí. No estoy diciendo que hagamos las cosas perfectas, ¿no? Claro. Sino que tenemos ya un método que ha probado cierta eficacia y es el que queremos transmitir a los colegas jóvenes. Entonces, siempre que me dan chance, los invito. Sí. La verdad que no mordemos, en serio, ¿eh? Eso es muy bueno y qué buen llamado estás haciendo, porque yo creo que muchos jóvenes, como tú dices, brillantes, realmente tienen cosas que aportar y que no tengan el temor, ¿no? A lo mejor dicen, no, es que ahí están publicando, iba a decir las vacas sagradas, pero más bien uno que otro toro, ¿no? También, y quizás les cohíbe un poco. Pues no, tienen que mandar, tienen que aportar. Hay un comité que lee las cosas, las aprueba. O sea, hay un rigor en cuanto a la elección, sí, pero eso inclusive favorece al que está enviando su colaboración. Claro, le sirve, ¿no? Es parte de su educación, claro. Yo creo. Y lo que necesitamos en las condiciones en que está la arqueología aquí y todo, es mucha difusión. Claro. Mucha difusión. Y entonces, pues, si nosotros ya hicimos un camino, ya sabemos un poquito cómo hacerle, pues les compartimos, de veras. Y además, yo creo que es un gusto. Hay alumnos de la ENA que de repente me decían, es que yo me metí a estudiar arqueología porque estaba la revista de Arqueología Mexicana. Aparte de la responsabilidad, ¿no? Fíjate. Pero imagínate, publica ahí, ¿no? Ya hay quien lo ha publicado. Eric, por ejemplo, Eric Velázquez, que hablábamos, decía que veía la revista y quería publicar. Pues ya tiene sus 2 especiales, ¿no? No pasa nada. Claro, no es más, al contrario, se aporta conocimiento. Eric, pues para que el público lo sepa, es uno de los especialistas en cultura maya, pues yo creo que actualmente más relevante, es un joven investigador de la UNAM, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, yo sí creo que es muy importante. Bueno, entonces ya se envía el artículo ya llega, ya ha sido aprobado por el comité, en fin, y ¿qué sigue? ¿Qué es allá adentro donde ya ni nosotros nos enteramos mucho? Pues una vez que hacemos este trabajo de ajustarlo, pues en términos de lenguaje y todo, vemos cómo convendría ilustrarlo, lo mejor. Fíjate que también haya habido un aprendizaje. En los primeros números nos daban el texto y ahí consigues las imágenes, ¿no? Teníamos un departamento propiamente encargado de eso, ¿no? Ahora no, ahora ya con frecuencia los autores nos dicen estas las imágenes y muchas veces nos las dan ya hecha, ¿no? Eso ya es un avance. Creo que aprendimos juntos la importancia de ilustrar mucho un artículo. Y entonces, bueno, seleccionamos las imágenes siempre pensando que sea una lectura paralela. A veces no lo logramos, pero la idea es esa, ¿no? Pues sí. Y ya se pasa a diseño, que tenemos unos diseñadores excelentes que ya se la saben todas, lo hacen muy rápido, normalmente a gusto de nosotros y de los autores. Porque una cosa que hay que decir es que una vez que está formado el artículo, se lo regresamos al autor. Sí. O sea, es el último visto bueno, ¿no? Porque como dices tú, cada quien se hace responsable de lo suyo, ¿no? Ahí ve todo lo que se le ha modificado, todo lo que se le ha quitado, lo que se le propone. Y bueno, pues está lista para imprimirse. Nos toma como unas
6 semanas, una vez que tenemos todos los materiales, armar el número. El número, sí. A menos que sean los especiales, que esos... Los especiales sí es un tratamiento distinto porque no tienen tantos autores, el diseño es distinto, la relación con los autores es distinta, porque los temas son distintos. La revista regular sí está dirigida al gran público, pero no perdemos de vista que está hecha por arqueólogos y en cierta medida para arqueólogos, ¿no? Y que puede resultar de difícil lectura de repente, ¿no? Entonces la idea de los especiales es que sean más ligeros, que sean más atractivos, pero que sean temas igual de importantes y de atrayentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los especiales hemos hecho aquellos que hablábamos de usos y abusos y el cine, ¿no? Que son temas que de repente la gente dice, esto que tiene que ver con arqueología, pues sí tiene, ¿no? Y aparte muy ilustrados, muy bonitos y todo. Pero también hemos hecho énfasis en los facsímiles de los códices, en la comida, que es un tema así que atrae mucho, ¿no? Publicamos el chile, el maíz, la cocina prehispánica, así. Y sí es un público distinto, fíjate. Sí es una recepción distinta y es un público distinto. Pero yo creo que es parte de este ampliar como la cobertura que tiene que dar la arqueología mexicana, ¿no? Y también... bueno, ¿cuáles han sido los números más vendidos? Tanto en los números regulares como en los especiales. ¿Cuáles recuerdas que hayan sido muy...? Mira, yo tengo así como chispazos, son 25 años, ¿no? Sí, ¿no? Me acuerdo mucho cuando salió el número 1, se agotó. Sí. Y hubo que reimprimirlo, el número 1. Entonces ya yo creo que fue una buena acta de nacimiento esa, ¿no? Un número dedicado a Teotihuacán. Sí. Estabas entonces con el proyecto especial, si no me acuerdo. Sí. El número 2 también le fue muy bien, que dedicado a Palenque, por ejemplo, ¿no? Y así entre los más vendidos, el de los sinógenos. Sí, claro, ¿no? Bueno, ese se agotó y se agotó, ¿no? El de indumentaria, también a la gente le interesan esas cosas así como específicas, ¿no? Siempre que sale algo de mexicas del Templo Mayor, es así. O sea, están entre los primeros, ¿no? Atrás, sí. Hubo una época que lo maya llamaba mucho la atención. Últimamente se ha diluido eso. O sea, hasta esas cosas podemos darnos cuenta nosotros, sí, claro. ¿no? Sigue llamando mucho la atención, pero si ya no tiene el papel estelar que tenía ahí por principios de siglo, ¿no? Y de los especiales, los de comida, sin duda, se venden así. Los facsímiles de códices son también un éxito asegurado. Y en algún momento hicimos un atlas, un atlas del México prehispánico, que fue el primer especial que se agotó, y se agotó muy rápido, porque y luego hicimos un especial de culturas, más o menos en el mismo tono, porque esos como que empataban con los programas de estudio. Claro. Y es algo que también tenemos ese pendiente por explorar, ¿no? Sí. Ahora, si me dices a mí los números que más me gustan, el de cine y el de abusos. Mira, los menos vendidos, el tuyo y el mío, pues. Fuimos los que propusimos esos temas. Pero bueno, ahí están. Así que el que quiera que se interese, ¿verdad? Sí, porque están bien bonitos y muy interesantes. Muchos. Sí. Y hay muchos, así que agótenlos. No, pero yo pienso sí que realmente, en términos generales, digamos, otro aspecto, ya diríamos, como el alfa ya lo vimos cómo comienza, y el omega sería cuando tú ya tienes, porque ese es otro punto, cuando tú ya tienes en la mano la revista y la has ido a comprar a la esquina de tu casa, o sea, la distribución. Eso es una de las grandes virtudes de arqueología mexicana. Así, de hecho, es la gran oferta que le hace Mari y Sergio al instituto, o sea, el gran beneficio que le aportan distribuir esto en cualquier puesto de periódico y en todos los locales cerrados. Yo no dudo que haya mejores revistas de arqueología y de antropología, pero para conseguirlas tengo que ir a un lugar específico y a ver si todavía hay, porque los tirajes son reducidos, ¿no? Exacto. De estos se tiran decenas de miles que se mandan a toda la República, en todos los puestos de periódicos, que tiene su costo, porque para que se vea tienes que hacer un número mayor del que esperas vender y todo esto. Pero así se asegura que cualquiera puede acceder a la revista, ¿no? Sí. Y aparte, en los últimos años hemos
logrado una buena integración en las ferias de libro, y ahí se vende muchísimo, ¿eh? Sí. Y ahí la cosa es que están todos los números que tenemos disponibles, todos los atrasados. Y la gente llega con su lista. Sí, ya. Me falta esto si los encuentran, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte esencial de la pervivencia de arqueología, que está disponible para todo el mundo, con cierta puntualidad. No voy a hablar mucho de eso porque esa es mi responsabilidad. Bastante, y yo te felicito a ti como editor porque realmente sí, cada número va saliendo, y yo me imagino que ese trabajo editorial, ¿verdad? Primero con los números regulares, además con los números especiales, y en fin, todo lo que esto implica no es tarea fácil. Sí, no es fácil, pues es la vida de todas las publicaciones periódicas. Claro. ¿No? Ahora, yo siempre he dicho que Arqueología Mexicana tiene en sus manos, digamos, un acervo gráfico, fotográfico, de planos, etcétera, impresionante. Yo creo que quizá el más completo que hay actualmente en México en materia arqueológica. Sí, no sé si el más completo, pero digamos el de más fácil consulta y accesibilidad, sí. Sí. Porque pues está a la vista todo lo que tenemos. Hemos tratado de tenerlo en buenas condiciones y bien clasificado. Y ahorita que lo dices, pues no pasa semanas sin que algún investigador nos pida imágenes, a veces para ilustrar sus libros, sus publicaciones, o incluso para hacer sus investigaciones, porque son 25 años. Algunas imágenes ya son históricas. Sí, ¿no? Sí. Ya no son para publicarlas así como una página de un libro de arte, pero resulta que es la foto que hay de eso. Claro. Sí, es un valor también de la revista El Banco de Imágenes. Sí, ¿no? Ahora, hay un aspecto interesante que es importante que el público conozca en general. Quienes han visto la revista, pues ya lo saben, pero quienes escribimos en la revista no solo somos investigadores mexicanos, especialistas en tal o cual cultura prehispánica, sino que se invita mucho a especialistas extranjeros, ¿no? Y entonces viene una pregunta obligada. ¿Qué repercusión tiene la revista en el extranjero a partir de, digamos, si hay suscripciones y cómo se difunde hacia otras latitudes? Tenemos una buena cantidad de suscripciones en el extranjero, no tantas como quisiéramos. Yo creo que sufrimos el problema que sufre la mayoría de los investigadores mexicanos, ¿no? Que la gente del extranjero con frecuencia no lee español. Aunque estudia este país, estas culturas, con frecuencia no lee español. Es cierto. Con la fluidez necesaria para suscribirse a una revista en español. Digo, es una realidad, ¿no? Pero sí tenemos una buena cantidad de suscripciones. En los últimos años se ha venido trabajando la versión digital, que esa sí ya se puede. En el instante que la entregamos nosotros a la imprenta, el diseñador la entrega a la parte que la sube a la red, ¿no? A veces está hasta antes, pues, que la propia revista impresa. Y esa sí se puede consultar ya en todo el mundo. Es algo más o menos reciente y entonces todavía no tenemos claro cuál ha sido el impacto. Claro. Y como editor en los últimos años, te decía que aparte del dossier recibimos artículos de fuera del dossier. Muchas veces, al principio eran los propios colegas nacionales, pero en los últimos años ya son gente del extranjero que se acerca a nosotros para que les publiquemos algún artículo, ¿no? Y eso a mí me da mucho gusto, porque lo que quiere decir es que la revista ya se está viendo bien allá. Y ya se está reconociendo bien allá y ya están valorando que aunque sea en español vale la pena publicar en ella, ¿no? Entonces así con precisión no te puedo decir, pero sí sé que vamos por buen camino con respecto, que es parte de esta bola de prestigio que de repente hemos logrado entre todos darle a la revista, ¿no? Sí, yo creo que editorialmente es realmente un éxito, una presencia de México al interior del país y al extranjero, porque realmente otro aspecto interesante es que por lo general los arqueólogos, como tú comentabas en un momento, si tienen una primicia, un hallazgo importante, lo dan a conocer en Arqueología Mexicana. Sí, le dan una pequeña nota, algo, pero ya después quizás se le pida un artículo más amplio, pero de momento así entra. En la Arqueología Mexicana, siempre lo presumo, dimos a conocer la Tlaltecutli.
Sí, como no, el hallazgo de la Tlaltecuhtli. Hicimos un par en prensas para poner ese gran monumento, y hasta le pusimos un cintillo abajo a la portada. Sí, sí. ¿No? Y bueno, hemos tenido varios así. Sí, como no. A mí me da mucho gusto. Sí. No, pues es que realmente la revista ha jugado un papel múltiple. No solo de dar a conocer la arqueología, sino digamos, de hacer ver desde las más recientes posiciones teóricas hasta el más reciente hallazgo, en fin, y en esto pues son datos pioneros que ahí aparecen, claro, ¿verdad? Que son de una utilidad enorme para el público, para el investigador, en fin, ¿no? ¿Se ha pensado en algún momento, digamos, traducir o sacar números en otras lenguas o cosas de estas? Fíjate que sí es una inquietud. De hecho, en alguna época, por ahí del número 50 y tantos, al 60 más o menos, seguro me estoy equivocando, al final de la revista venía la versión en inglés. Uh-huh. Sí. Eso implicaba poner todas las páginas donde iba la versión en inglés, prepararla y traducirla. Sí. Y el experimento en términos de viabilidad económica no resultó muy adecuado, entonces lo tuvimos que dejar. Pero no te dejamos de tener en mente que es importante llegar. A lo mejor no el número regular por sí, como lo intentamos hacer, a lo mejor eso fue uno de los errores, ¿no? Sino hacer selecciones de cada tantos números de los artículos más relevantes y traducirlos y hacer una versión en inglés. Ahora, no sé si impresa o ya la tendríamos que hacer digital, si nuestras redes sociales tendrían que estar por lo menos en inglés, ¿no? Claro. El problema es que la traducción, el traductor te cobra casi tanto como todos los demás juntos, ¿no? Entonces, sí es un problema un poquito de viabilidad financiera, ¿no? Pero yo lo considero importante. En algún momento proponía que las antologías sería bueno que se hicieran en inglés para que las recibieran las bibliotecas del extranjero, ¿no? Que luego te ponen ese requisito. Sí, sí. Pero eso será pues en un futuro, digo. Sí. Bueno, pues mira, yo creo que ya hemos dado ahora en este programa un panorama de un medio de difusión científica, de debate arqueológico, de primicias arqueológicas, históricas, ¿verdad? Muy importante. Y pues tenemos el orgullo de que esto sea la obra de un acuerdo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que surgió hace 25 años cuando Tere Franco dirigía el instituto, y la editorial Raíces de Sergio Outrey y la directora de la revista, que es precisamente Nieves Noriega de Outrey. O sea, y sigue actualmente con un entusiasmo enorme, ¿verdad? Y pues mucho también se debe al editor, que en este caso eres tú. No quisiera estar en tus zapatos con la chamba que tienes. Yo ya entré a un espacio de mayor lasitud. Pero gracias a gentes como todos los que forman Arqueología Mexicana, mira, fotógrafo, el editor, los que compaginan ahí todo, ¿verdad? Distribución, en fin. Los arqueólogos que participan, los especialistas en general de otras ramas, historiadores y todo, pues creo que se ha logrado realmente una presencia formidable en lo que es la vida cultural de México, y sobre todo en un aspecto tan importante como es nuestras propias raíces. O sea, ¿qué son las raíces? Pues es nuestra historia, al fin y al cabo. Entonces, yo creo que esto sí es muy significativo y realmente hay que darlo pues a conocer como ahora lo hemos hecho. Enrique, pues yo quisiera primero felicitar a la revista, segundo felicitarte a ti como editor de la misma, ¿verdad? Y pues nos congratulamos mucho de que esto siga produciendo, esperamos que siga adelante, ¿verdad? En todas sus versiones habidas y por haber, y que siga cumpliendo esa misión tan importante como es el de difundir
una ciencia como lo es la arqueología. Que es tan importante. Y que es tan importante porque es nuestro. nuestra propia historia. ¿No? Pues qué amable de estar aquí con nosotros. No, mil gracias. Y pues nos despedimos en este programa y habrá seguramente habrá una futura intervención para seguir trabajando. Aquí tengo ya los agradecimientos en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la producción de Banibaldo Morales, los controles técnicos y edición de Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández y Paula Abedoy, y pues hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.